pero fue el lunes recién que Alberto Fernández fue a la Asamblea Legislativa básicamente a romper todo, ¿no? El presidente que dijo, yo quiero que me recuerden como el presidente que unió a los argentinos, se pasó criticando a medio mundo en el medio, ¿no? Empezando por la oposición. Un presidente que evidentemente se mimetizó con la persona que tenía al lado, que este jueves duplicó la apuesta, pegándole otra vez a todo el mundo, al Poder Judicial, diciendo una cantidad de barbaridades. Y bueno, lo de hoy es un poco el broche de oro, ¿no? Porque como bien dijiste vos en tu editorial, en el caso de Cristina es el sometimiento de Alberto, pero en el caso de Infran y algunos otros modelos que vos dijiste, el presidente voluntariamente ofreció su adhesión a esos modelos, no necesitaba hacerlo, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy preocupante, porque el capitán del barco, por usar alguna de esas expresiones que usaron ustedes en la introducción, el capitán del barco está sometido y totalmente perdido. Alfonso, lo preocupante es que Infran es un buen modelo para el presidente, porque el presidente habló varias veces muy bien de él, también de Moyano, también de Zamora, pero digo, es un modelo a seguir para el presidente de la Nación. Sí, claro, sí, es como decíamos al principio, ¿no? No hay ninguna autocrítica cuando se refiere a los amigos. Incluso, fíjate el otro día cuando explicó brevemente en la Asamblea Legislativa lo que había pasado con las vacunas, y no podemos sacar el tema de las vacunas de lo que estamos viviendo ahora, porque Lucas preguntaba, y la bronca y la ira que vos mencionabas también pasa por ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Pasa porque al final los que están en el poder son los que se quedan con todos los privilegios, ¿no? Johnny nos leyó las declaraciones de los funcionarios de Formosa, entonces y ahora. No hace falta más nada, ¿no? Con esas declaraciones, como decía Florencia, esto no es un Estado de Derecho, esto es una monarquía. Este hombre está instalado ahí hace mucho tiempo y tiene la suma del poder público. A ver, yo he hecho campaña en Formosa con mi gran amigo Ricardo Burjaile. Sí, claro. Ricardo no podía caminar por la calle, le mandaba Infran los matones para que no pudiera hacer campaña. Así cualquiera saca el 75% de los votos. Si el 80% del empleo es empleo público y depende del monarca, y si los medios de comunicación están tomados por el monarca, y si el monarca además está con el servicio de inteligencia propio para que el opositor no haga su trabajo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Ese era mi punto del comentario inicial. Bueno, yendo al discurso de Cristina que te tocó a vos personalmente, te dijo el genio de las finanzas, Alfonso. Un alegato fue, ¿no? Recordemos que fue un alegato. Sí, claro, exactamente. Sí. ¿Qué te dejó? ¿Qué sabor Recordemos que ella estaba defendiéndose de dólar futuro, de un delito que se le imputa y que, bueno, no hizo ninguna defensa. Entre otras cosas porque quizás no entiende tampoco qué es lo que se le está imputando, pero fundamentalmente porque, lo decía Florencia hace un rato, el criterio de ella está muy por encima de la justicia, ¿no? Para ella el voto no es una regla de funcionamiento, es un criterio de verdad. Si a mí me votaron, entonces yo no robé. Ese es el mensaje que te manda ella. Sí, a mí, ¿no? Me absolvió la historia. Exacto. ¿Sí? Entonces, si a Axel lo votaron gobernador de la provincia de Buenos Aires, debe ser porque hizo una buena gestión en el Ministerio de Economía. Está todo trastocado. Y realmente, como decía Florencia, que la vicepresidenta de la Nación, desde su despacho, en cadena nacional, se desparrame con conceptos antirrepublicanos y yo diría casi totalitarios, porque en el fondo lo que está diciendo es, si tengo los votos puedo hacer lo que se me da la gana, ¿no? Eso no tuvo nada que ver con un alegato. Entonces, ¿a quién se refirió? ¿A quién criticó? ¿De qué manera criticó? A mí no me puede importar menos. Yo creo que lo que había que hacer ayer era salir a contestar con mucha contundencia para no naturalizar una cosa tan absurda como ese alegato. ¿Por qué decís que la primera en fugar fue ella? Mostrame el tuit de Alfonso ayer porque fue muy picante, generó mucha polémica. Vos dijiste, si buscan a quienes fugaron los dólares durante el gobierno anterior, empiecen por su jefa, la primera en confesar. Bueno, vos te acordás el punto de partida del retorno a Cristina, que fue ese libro y la gira que hizo con el libro Sinceramente. Sí. Bueno, ese libro hay que leerlo para entender bien cómo funciona la cabeza de Cristina, pero en un momento en la página 154 hace una explicación de los movimientos de sus ahorros. Todos creemos que para justificar
esos 5 millones de dólares que aparecieron en una caja de seguridad a nombre de Florencia, que nunca en su vida tuvo un trabajo formal, ¿no? O sea, había que explicar cómo fue que de la nada aparecieron 5 millones. Claro. Entonces, en el marco de esa explicación, ella dijo que en febrero del 2016 transformó todos los plazos fijos en pesos que tenía, compró dólares y esos dólares los puso en una caja de seguridad, claro, ¿no? Era su manera de explicar. Cuando vos ves la cantidad de dólares que aparecieron en la caja de seguridad de Florencia, cuyo origen no es otro, no se ha ofrecido a otro que no sea esa explicación, decís, bueno, Cristina compró cerca de 5 millones de dólares al inicio del gobierno de Cambiemos. Paso 4 años adelante y tomo el informe del Banco Central de la gestión de Pelle, apenas asumido, ya lo tenían preparado, un informe que dice mercado de cambio, fuga de capitales, endeudamiento, no sé qué. ¿No? En ese informe está toda la información. Y hay un cuadro donde hay un cuadro para personas humanas y un cuadro para personas jurídicas. En el cuadro para personas humanas se establece por decil cuántas personas compraron entre cuántos y cuántos miles de dólares, ¿no? Y después se abre el decil superior en percentiles, ¿no? Sí. Entonces, lo que vos ves en ese cuadro es que el 1% de las personas que más dólares compró entre 120.000 y 40 millones de dólares a lo largo de la gestión de Cambiemos. Cristina entra dentro de ese rango. Claro. Entonces, si hablan de fugadores de divisas, que empiecen por reconocer que Cristina fugó más. Concluimos que Cristina fugó más dólares que el 99% de las personas físicas que lo hicieron. Claro. No lo concluyo yo, lo concluye el informe del Banco Central. Quiero preguntar de otro lado. Sí. ¿Cuánto de los 50.000 palos que pidieron se usaron para sostener el crecimiento de la Argentina, hacerlo más productivo? ¿Y cuánto se usó de eso para que un montón de gente pueda seguir comprando dólar a un precio que por ahí ya no existía? ¿Esto es el programa con el fondo? Claro. Sí. Bueno, creo que fueron 44.000 millones. Sí. Recordás que yo ya no estaba. No, por eso, sí, no fue tu culpa, pero... Fueron 44.000 millones que se desembolsaron y la gran mayoría de esos dólares se utilizaron para pagar vencimientos de deuda, ¿no? Así que el cuento ese, que lo vayan a buscar. Es más, hubo otro informe del Banco Central posterior, que era reservado porque violaba el secreto bancario, pero ¿quién más que el propio Berbisky salió a violar ese secreto? Y ustedes se acuerdan que hubo una lista de quienes... No había ningún amigo del macrismo. Eran todos, o la mayoría, eran amigos del kirchnerismo. Entonces, no tiene cómo sostenerse. Alfonso, de todas maneras, fuiste muy crítico del préstamo con el fondo. ¿Crees que no se debería haber ido al Fondo Monetario Desde Internacional? el primer momento, sí, no me parece. ¿Había otra opción, digamos? Siempre hay otra opción antes de la del suicidio, digamos. Y un acuerdo con el Fondo Monetario que te dice, un año antes de las elecciones tenés que hacer el ajuste fiscal más feroz de toda la historia y tenés que hacer un ajuste monetario donde emisión cero es igual a inflación ¿Pero fue mal cero. el programa o mal haber ido al fondo, digamos? El programa fue pésimo, Haber ido o no haber ido, bueno, hay que preguntarle a los que estaban en ese momento cuáles eran las alternativas. Ahora, una vez que fuiste, el programa tiene que ser tuyo, no tiene que ser el programa del fondo. Vuelvo un segundo. Y yo lo digo, lo digo con la autoridad de haber... cuando yo fui presidente del Banco Central, me heredé un programa anterior. Y yo estuve 4 meses peleándome con los burócratas del fondo hasta imponer nuestro programa. Entonces, yo no sé hasta qué punto el gobierno de Cambiemos, cuando acordó con el fondo, discutió realmente cuál era el programa o si fue desesperadamente a buscar un rescate que terminó saliendo mal. Yo quiero volver un segundo a la cuestión de las vacunas, porque da la impresión de que el gobierno, atrapado como nunca hasta ahora, intenta sacarlo, son los mejores para eso. Y nosotros caemos siempre. Y todos los días nos enteramos algo más, ¿no? No solamente... Ahora tenés Tucumán. Exactamente, Tucumán no es solo el feudo de Ginés, que ahora todo el kirchnerismo le quiere usarlo de chivo expiatorio a Ginés, cuando es obvio que es un sistema de funcionamiento del kirchnerismo, ¿no? Los privilegios son siempre de ellos. Un tipo que está 30 años en el poder es un privilegiado, es un tipo que se apropió de los recursos públicos. Bueno, esa misma lógica excede, por supuesto, Formosa,
Y me parece que el gobierno nacional está atrapado en esa falta de gestión, en esa dificultad y en esa imposibilidad de demostrar que no ha podido manejar esto. Mirá lo que es en Chile, mirá lo que es en Uruguay. No era tan difícil porque en Chile están vacunando 300.000 personas por día. Claro. Acá estamos, ayer creo que 20.000, fueron más o menos, 20.000, promedio, 17.000, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan la pelea de Ginés con Pfizer? Sí, claro. Decía, no, Pfizer nos pide cosas. Lo que pedía Pfizer, hasta donde yo sé por lo menos, es un protocolo para garantizarse que las vacunas llegaban al lugar que tenían que llegar y que ellos no iban a ser responsables de que no llegaran. Eso es lo que entregó Chile. Eso es lo que logró ofrecer Uruguay. Y no es entregar el control, es todo lo contrario, ¿no? ¿Alcanza con la renuncia de Ginés para vos? No, por supuesto que Hablo no. del escándalo de la vacunación. Pero por supuesto que no, porque, a ver, es muy difícil imaginarse que la ministra actual no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando es ese entorno. Hay otros entornos, cuando vos ves toda la gente que se vacunó alrededor de Guzmán, ¿no? Ahora, ¿cómo es la cosa? Se vacunaron para proteger al ministro, se vacunaron para proteger al presidente. Entonces, la burbuja. Pero la vacuna no sirve para nada, entonces. Claro. Si además de vacunar... No se vacunó Fabiola, no se vacunó nadie alrededor del presidente.